Vamos a por ello. Vamos a hablar hoy de la voz crítica. Y quiero que... ¿Qué quiero? Quiero que mantengáis las mentes muy abiertas, ¿vale? Para poder darle un poquito la vuelta al concepto que tenemos de la voz crítica, porque no sé qué es lo primero que os viene cuando hablamos de esto, pero podría ser como que es algo negativo, ¿vale? Y lo negativo no tenemos que lucharlo. Yo creo que eso siempre es lo más importante. No podemos eliminar partes de nosotras, tenemos que comprenderlas, darles espacio y generar una nueva relación con ellas, ¿ok? Entonces, si hoy solo ya nos llegamos a cuestionar, como hicimos la anterior vez, el tema de los límites y saber que no es algo, que aunque sea algo desafiante, no es algo malo per se. Irnos muchas veces a categorizar las cosas como malas o buenas nos deja muy polarizadas, ¿ok? Y nos deja otra vez en ese juicio y en esa crítica limitante. En vez de decir, oye, vamos a abrirnos, vamos a analizar desde otras perspectivas qué función tiene este concepto, cómo se expresa, cómo se manifiesta, cómo impacta en mi vida y en mí, y desde ahí a trabajarlo. Pero que no sea algo muy determinante, muy negativo y muy, uy, eso es malo, ¿no? Por eso también me gustaría que abriésemos mente y abriésemos ya el cuerpo un poco para ir dándole la vuelta, ¿vale? Entonces, la voz crítica, definición, ¿qué sería? Sería un mensaje que genera un impacto negativo, como os digo, en uno mismo o en un otro. Eso como base, ¿vale? Pero ahora le voy a dar la vuelta y vais a ir posiblemente cuestionando mucho más, ¿no? De esa voz crítica si no es tan mala, ¿no? Tiene formas, por supuesto, hablamos de voz, he puesto este concepto, pero podríamos hablar también de una mirada crítica, de un contacto crítico, ¿ok? Entonces, puede ser verbal o no verbal, no tiene para nada solo que ser algo que ejerza medida con la palabra o que opera solo en el pensamiento, ¿vale? Opera a muchos niveles, opera en el cuerpo, opera en las emociones, opera en gestos. Entonces muchas veces esos rechazos, a veces casi mejor una palabra mal dicha que esas cosas que uno interpreta mal porque me están haciendo algo raro, ¿no? Desde fuera. Entonces en ese sentido a veces es mejor, nosotros siempre hablamos en psicología de que influye mucho más lo no dicho que lo dicho, lo que va por debajito de la mesa, ¿vale? Que lo consciente. Entonces el inconsciente, como siempre hablamos, y no os lo he dibujado, pero creo que es muy importante tener en cuenta, el inconsciente es el iceberg, que opera en un 80% influyéndonos en nuestros estados, ¿vale? Lo otro es un 20 o un 15%. O sea que mirar también la importancia de que al final no controlamos tanto y que todo el inconsciente tiene un poder tremendo, ¿vale? Por eso es tan importante que el consciente se vaya ampliando y vayamos pudiendo operar y ejercer desde ahí, ¿vale? Pero bueno, la voz crítica impera, se origina, y ahí voy con esto. Ahora pongo luego ejemplos. Lo primero es algo limitante, obviamente es algo que nos atrofia, que nos bloquea. Y entonces es algo que lo que hace es atrofiarnos, no nos expande. Y por eso también digo, la idea que yo quiero traeros hoy es abriros, ¿no?, a la mirada o a la expresión de esta voz crítica para que no sea algo que se quede como bloqueado en el cuerpo, ¿vale? Puede ser una experiencia. Entonces, origen. Y ahí voy. El origen primero suele ser inconsciente. Por supuesto puedo tener memorias conscientes y es siempre lo que hacemos en trabajos reflexivos o terapéuticos, en el que me doy cuenta de que, oye, origen, ¿qué? Mi cultura, solo he puesto esto, pero podríamos seguir género, instituciones educativas, religiosas, comunidades, familias, todo lo que son grupos van a tener una gran influencia en cómo el niño o niña entiende el mundo. Y ahí es donde se está formando una gran parte de la personalidad. Entonces son personalidades, o sea que claro, vamos haciendo estructuras de personalidad, por supuesto traemos ciertos códigos genéticos, ciertas tendencias, pero el ambiente, todo esto es un ambiente muy potente, que va a generar en mí una impresión y va a generar un cierto contenido, que son normas, creencias, expectativas. Dicho en simple, sería formas, ¿no?, de cómo yo me tengo que comportar, me tengo que expresar, tengo que, y ahí voy con lo siguiente, función de esta voz sería pertenecer al grupo, pertenecer a la sociedad, pertenecer a la manada. Al final somos seres relacionales y si yo como individuo no puedo vivir solo, necesito de relaciones, ¿no?, como los animales. Entonces, claro, aquí viene el problema, que si esta voz me sirve para pertenecer,
yo voy a hacer inconscientemente, si otra vez no me hago consciente, una sobreadaptación. ¿Qué quiere decir eso? Soy menos yo y soy más lo que me han contado que tengo que ser. Gran problemita. Porque, a ver, cuidado, si me voy también al contrario, que hay mucha gente que dice, no, voy a ser un reactivo o una reactiva, un rebelde, muchas veces en adolescencias pasa eso. Infancia, soy niño o niña muy buena, adolescencia, ¡pum!, rompo todo. También lo tengo que hacer, de alguna manera, con las normas, pero también estoy reaccionando ante algo, ¿vale? Que no quiero decir que no sea natural, cuando es también normativo, en el sentido de que es frecuente, también es natural. O sea, que en ese sentido también no estoy juzgando, pero creo que es importante el ver que al final estamos siempre respondiendo ante algo, a un punto de referencia que me han dicho que tengo que ser así. Entonces, bien me sobreadapto, bien reacciono, pero al final todo esto lo que pasa es que no soy yo. Y hablamos de puntos de individualización, por supuesto. Si hablo de bebés, 18 meses, pero no me meto en esa etapa, pero ahí ya es importante que cuando un bebé empieza motóricamente ya a ser más independiente, entre comillas, hace una diferenciación de la madre, ya no soy mamá, mi cuerpo es diferente. Cuán importante es esa etapa para después, boom, seguir creciendo. Infancia, adolescencia, 18, 19 años, es lo que dice la sociedad, ya somos mayores, independientes, entre comillas. Porque el cuerpo físico para de crecer, pero el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo relacional empieza ahí a salir, ¿no? Y a explorar y a darme cuenta, luego de mis 20 a mis 30, pues un poco qué quiero yo, ¿no? Qué quiero, no me voy a meter muy en las etapas, pero esto también es importante porque ahí ya viendo una individualización, ya no hago lo que me han dicho que tengo que hacer, voy a ir a buscar a mis amigos, me voy a ir de peregrina, es cuando me pongo el rucksack, ¿no? Y me voy a explorar, me hago mi interrail, lo que sea, ¿no? Pero es el momento también de decir, soy más autónoma. Mucha gente, yo veo expatriados, empiezan a vivir de 20 a 30 fuera, se quedan luego viviendo o no, a partir de los 30 empiezan a regresar. Jung hablaba, que yo creo que es muy importante, otro punto de individualización importante en la vida, es, bueno, cada 7 años hay uno. Esto es muy importante porque vamos generando diferentes etapas de desarrollo y cognitivamente hay como un insight, ¡pum!, me empiezo a individualizar más, empiezo a ser un poco más yo. Pero Jung hablaba de que la vida de verdad empieza cuando llegamos a los 40. Y creo que esto es muy interesante, porque dices, el resto son experimentos. O sea, el resto son pruebas que yo voy haciendo, ¿no? De quién soy yo, de esto está bien, de esto no está bien. Voy operando de acuerdo a las normas, ¿no? O a las formaciones que yo he recibido, a toda la influencia. Por eso también es como que tengo que luchar mucho para salir del cascarón. Y mucha gente entre 35 y 40 tiene crisis existenciales muy gordas. A partir de los 40 ya hace como un proceso un poquito más trascendental o más, mira, me da más igual lo que piense el resto, ahora voy a hacer lo que yo quiera. ¿Vale? Cuando digo 40 son más 2, menos 2, depende obviamente de los desarrollos, sobre todo de conciencias. Hoy en día yo creo que hay un desarrollo mucho mayor y llega antes que después. Antes, pues la gente con 40 tampoco hace este proceso, ¿no? Hay mucha gente que todavía se queda viviendo en casa de sus padres. Caso por caso, estoy generalizando. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que ahí ya sí que hay una individualización. Y esto es importante porque ya no estoy buscando solo pertenecer, ¿vale? Pero no quiero decir que, y las que estáis aquí encima de los 40, sabéis que no vais a de repente a los 40 llegar y la voz crítica se va a ir. Soy mujer libre. No. Sigues con tu voz crítica. Pero aquí está el tema de ya no te importa tanto pertenecer de esa manera, sobreadaptarte de esa manera, ¿vale? Ahora ya hay otras materias o otras cuestiones que existencialmente se activan, sobre todo porque vas viendo que ya has hecho parte de tu vida y que ya te empiezan a quedar menos etapas, ¿no? Entonces es mucho más importante vivirlas. O sea, y de verdad disfrutarlas, pero bueno, no me meto ahí, evitar el dolor, esa sería la segunda función, creo que esto también es muy importante. ¿Qué pasa cuando me están diciendo, y ahí voy con los ejemplos, desde casa, ¿vale? Me lo pueden decir a nivel consciente o inconsciente, casa, cultura, género, no existas, no sientas, no tengas éxito, no destaques, no expreses, no seas tú. Todos estos mensajes que no son originales, y eso es a lo que quiero ir con esto, no son originales porque esto no se lo ha inventado mamá o papá o la profesora del colegio. Y aquí viene lo gordo. Esto viene de traumas, por eso digo, es una forma de evitar el dolor, pero un dolor que es improcesable se convierte en trauma, y un trauma que viene de algo transgeneracional, ¿vale? Y esto es muy importante, trabajamos en el otro grupo la relación con la madre, ¿vale? Y lo traigo a colación porque creo que con todas he trabajado la relación con la madre de una u otra manera. Entre los procesos individuales, quien no mira la relación con la madre se queda muy corto. Yo no soy psicoanalítica, pero lógicamente hay que ir atrás, ¿no? Y las raíces nos van a contar muchas cosas y es un vínculo tan importante como yo he aprendido de mi madre, quién es mi madre, qué limitaciones tiene mi madre, porque esto me las va a transmitir.
Y yo esta es la primera generación, y no hablo de edad ahora en concreto, hablo de tiempo vital, en la que veo que estamos sanando a unas velocidades que nuestros padres no podían hacer eso. Entonces, y de verdad digo esto y lo siento porque digo, uy, qué bonito es, porque estamos haciendo un trabajo por nuestros padres, por nuestros abuelos, por los bisabuelos, y muy potente. Que esto muchas veces me decís vosotras, nunca acaba, ¿no? O sea, no acaba o sí acaba, depende obviamente del ritmo que yo le quiera dar y el hasta aquí, que yo quiera también poner el freno. Pero somos la primera, yo veo, generación que tenemos la posibilidad, y esto es una satisfacción y un privilegio, poder revisarnos, ¿no? Y podernos identificar, y ahí voy con las tips, con algo mayor que no es mi voz crítica, y que mi voz crítica viene de mamá, de la cultura, de la sociedad, pero que también, pobrecitas ellas. Y ahí voy con otra tip, hay que hacer un proceso de compasión aquí. O sea, porque ellos lo hicieron lo mejor que pudieron. Y tampoco fue original como lo hicieron, estaban respondiendo de una manera defensiva, porque al final tenemos que sobrevivir. Y como seres que queremos sobrevivir, pues las abuelas, las madres, sigo para arriba y para los lados, hacen lo mejor que pueden. ¿Vale? Con esto no quiero decir que tengamos todas que irnos a procesos espirituales y perdonar desde el principio y ser budas y Dalai Lamas. No, para nada. O sea, tenemos que hacer procesos también personales. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener dosis de rabia, dosis de confusión, dosis de querer romper con las cosas, de no entender nada. Y también son legítimos, pero creo que hay que hacer un balance entre cómo legitimo mi herida, cómo expreso mi herida, qué tips hago que me ayuden a expresar esa voz crítica, a ver mi dolor, que al final está protegiéndome. La voz crítica es una estructura defensiva, esa es la idea para mí básica que os queréis hoy con ella. Viene a protegerme de un dolor. Si tú no sientes, todo va a ir bien. O sea, de alguna manera es como que hace algo disruptivo, o sea, de mejor no sientas, porque mamá no tuvo espacio para sentir. Entonces, como ella no tuvo espacio para sentir, pongo ejemplo, ¿vale? Pero lo que hace es hacer que tú no sientas porque ella no sabe cómo sostener ese sentimiento. Por eso digo, cuando te está invalidando el tuyo, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con que ella esté invalidando el suyo, porque a ella le invalidaron el suyo. ¿Vale? Entonces hacemos coping mechanisms un montón para realmente bloquear que yo no puedo recibir el dolor, o sea, que puede tener una carencia, una existencia humana. Entonces lo que han hecho es bloquearlo, pero nosotras sí. Claro, y eso también es cuando vamos a terapia, empezamos a abrir, y empezamos a abrir, y empezamos a abrir, y empezamos a darnos cuenta de, me vienen cosas que pueden ser muy heavy, pero que también son muy necesarias, y que tengo que ir procesando, dosificando en espacios seguros, como este, como cualquier espacio que tengáis con un vínculo de amiga, por supuesto conmigo, pero de ir diciendo cómo puedo ir procesando tanto dolor, porque va a ser mío, pero también va a ser transgeneracional, y ahí voy con esto. Y no son voces originales las que, y este es el tema, cuando os levantáis por la mañana, ¿qué os contáis y qué os decís? O sea, sí, porque al final lo que pongo es una mirada negra ante mí o ante la vida, eso es también lo que yo voy a ir creando. Si digo, o sea, pues qué día más gris, en vez de decir, pues mira, qué bien, ¿sabes? Va a llover y las florecitas se van a quedar súper contentas de recibir la lluvia, ¿no? Y buscar siempre algo ahí constructivo y positivo. Porque ahí voy con la voz crítica. Eso también nos está protegiendo de algo. ¿Tiene su función de defensa? Sí. ¿Tiene su función de pertenecer? También, visto como se estoy ahora ampliando el scope. Pero también tiene una función limitante. Y no me va a dejar conectar con la belleza de la vida. Y con la otra parte que son sombras y son luces. La vida son las dos cosas. Y yo, como siempre os digo, no quiero para nada tampoco que os vayáis al lado naif o al lado ingenuo de ser Heidi corriendo por la montaña y qué bonito es todo. No es todo bonito. La vida duele un montón. Y hay un montón de experiencias que no queremos y nos vienen. Enfermedades, pérdidas, rupturas, y es como trabajos que no me gustan, abusos, y vienen. Y yo no sé qué lo ha diseñado, me hubiera gustado que lo quitaran del script, del guión, pero está. Entonces, el dolor está, pero también está la decisión de poder ir a construir algo más constructivo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, con esto voy a deciros que no soy mi voz crítica, que mi voz crítica me viene a decir no sientas, no seas feliz, no destaques, porque si haces eso sobrevives, pero claro, no vives. Y eso es un nivel superior. Por eso aquí viene el nivel de conciencia y el nivel de qué práctica hago, como siempre os digo, que habíamos hablado de autocuidado, qué práctica yo hago, que a veces es hacer deporte, que otras es escribir un journal, que otras puede ser meditar, que otras puede ser darme un abrazo con mi amiga o con mi pareja, que otras puede ser lo que sea. O sea, forzarme a algo que no me apetezca, pero que sé que me va a sentar bien, ¿no? Y creo que eso es muy importante el decir, me tengo que
que hacer un compromiso, porque si no la voz crítica va a ganar y te va a decir, no te fíes de esa, ni de ese, ni de ti, porque tú no vales lo suficiente. Porque venimos con tanto contenido de generaciones tan heridas, de tanto trauma, que al final, yo no estoy diciendo evitemos el trauma, yo estoy diciendo trabajemos con el trauma. O sea, como hablábamos con trauma, el trauma hay que integrarlo, hay que procesarlo, hay que recibirlo, hay que entenderlo, ¿no? Y darle todo el amor posible, porque como os digo, sombra es dolor y trauma, pero con pasión. Yo os digo, para mí por lo menos, y os lo cuento a nivel personal y creo que lo sabéis, yo vengo de una familia también que ha sufrido un montón y que sufre un montón, pero al final también veo y digo, mi vida ha sido ocupada, y creo que la de muchos psicólogos, por mucho dolor, y queremos, ¿no?, muchos psicólogos ir a ayudar al dolor, pero nuestra propia herida es tan maestra. O sea, que yo a veces cuando digo, ¿cambiaría algo de lo que la vida me ha puesto como trauma? Y digo, no. Porque realmente me ha hecho ser tan yo, o sea, darme una identidad, darme una resiliencia, darme una confirmación de que puedo. O sea, que, oye, que a lo mejor en X tiempo no puedo, tampoco quiero hacerme aquí la súper omnipotente, porque no lo soy, pero esa sensación de, joder, cuando la vida te invita a sufrir, y cuando tú haces ese overcome, no adaptación, pero ese atravesarlo y poder superarlo, es cuando realmente integras el puedo, o sea, es ya el quiero poder, ¿no? Porque luego va ese quiero, ¿no? De quiero poder y quiero que la vida sea otra cosa que no solo sufrimiento. Pero lo que quiero decir con esto es que los traumas son maestros y que lo que hay que hacer también es integrarlos, pero tampoco, y ahí voy, tampoco es recordar y conectar que somos algo más que eso, porque yo podría ir como un ser depresivo y alarmista y dramático diciendo, mira, ¿no?, de lo que vengo y lo que me ha pasado y no, o sea, digo, esto me ha pasado y de esto, lo siguiente, he aprendido, ¿no? Y cuando uno aprende, o sea, no digo que no cueste a veces y que la voz crítica venga a contarte la película dramática de siempre, pero es lo que os contaba en otros talleres, no me voy a la primera fila ni a la protagonista de la película, me voy a la quinta fila, me como mis palomitas y digo, ya estás aquí otra vez, voz crítica, ¿para qué? ¿Sabes? Si no te voy a hacer caso, es que ese es el tema, pues es un personaje, me quiere ayudar, y por eso tampoco es mala, pues digo, no es mala, me quiere proteger como protegió mamá, a la abuela y a todas las de las generaciones anteriores, mujeres, cultura, etc. Pero lo importante aquí es decir, no, ¿qué elijo yo? O sea, ¿qué elijo yo? ¿Cómo hago un discernimiento? Digo, esto no es lo que yo quiero vivir. Yo quiero crear otra realidad. Por supuesto voy a aprender del dolor que la realidad me ha dado. Pero también ahora es aprender y actualizar el sistema. Y acabo con esto, pero creo que es muy importante. Yo decía, ¿cuál es el mensaje que os quiero dar? Y creo que el más importante es que si yo hago un agradecimiento, por lo menos a mí es lo que más me ha servido siempre, es, como os digo, agradecer incluso al trauma, al sujeto de mi trauma, a las personas o experiencias que me han hecho sufrir. Porque también digo, para mí todo tiene sentido y nada es un porqué, o sea, un porque sí. O sea, para mí yo me gusta darle función y comprensión a todo, conecto puntos, cada uno como quiera creer en el azar, puede creer, yo no creo. Yo creo que al final todo está hecho ahí para algo, ¿no? Y no quiero decir tampoco que si tienes un cáncer es porque has hecho algo malo o algo así, no para nada, sino simplemente esto viene y te enseña algo, ¿vale? Algo que tú no has visto, te lo va a enseñar la vida. Entonces, visto desde ahí es para agradecer y para decir, oye, ¿cómo puedo sonreír, ¿no?, interiormente, aunque sea, a todos mis órganos, a todas mis funciones físicas, a todas mis funciones emocionales y elevar la frecuencia, ¿no? No quedarme en ese dolor, solo en ese dramatismo, en ese miedo, porque el cuerpo de por sí no va a entender. Si yo le estoy contando, no te fíes de las personas porque mira lo que te ha pasado, vengo de este tipo de madre, las mujeres son malas, eso es lo que mi cuerpo va a entender y va a estar todo el rato en cortisol, en estrés y va a estar provocado. Pero si yo le cuento al cuerpo, oye, que la vida puede ser otra cosa, que puedo respirar, que pueda haber gozo, que pueda haber un contacto precioso con una amiga, con una pareja, en mi profesión, o sea, y voy creando experiencias de confianza y de amor en vez de miedo, el cuerpo se va a levantar cada día y va a decir menos atención a la voz de esa crítica, porque ya no te necesito. O sea, ahora necesito pues otro tipo de realidad y quiero otro tipo de realidad. Dicho esto, a lo mejor mañana va y me pasa un trauma. O sea, por eso os digo que la vida es muy también azarosa en ese sentido, no lo elijo yo, viene, pero también voy a estar en otro lugar si me he estado cuidando y nutriendo de una manera positiva, que si he estado ahí defensiva, ¿okay?, oxidándome, limitándome, en vez de abriéndome, aprendiendo, siendo humilde, o sea, recibiendo, ¿no?, amor. O sea, va a ser muy diferente y eso es un tema también, no me voy a meter ahí porque ya nos metemos en temas de crianza,
Pero esto es muy antiguo, ¿no? Como que los niños aprenden si les exiges más, ¿no? Si te pones autoritativo. Eso no es verdad. O sea, eso, hoy la ciencia demuestra que cuanto más relaxa en el cerebro, más puedo interiorizar ideas. Más memoria tengo, mejor atención tengo. Que cuando meto estrés en el cuerpo, no entra nada. O sea, no entra nada. Puedo ser muy rápida corriendo delante del tigre, que es para lo que está hecho el estrés, pero realmente no voy a aprender nada. Entonces, venimos de sociedades también muy autoritativas, muy inquisidoras. Por eso digo voz crítica, estoy segura que todas tenéis, y en un nivel bastante alto. Yo, de hecho, si tengo que hacer un resumen, un highlight de lo que más trato en consulta, es esto. Son exigencias que yo misma me pongo porque me han puesto. Entonces, claro, esto es, decía la otra día una madre que estaba a punto de parir, decía al grupo, es que yo ya no sé ni descansar. O sea, yo ahora paro y no sé ni descansar. Y creo que eso nos pasa a todas un poco. O sea, eso de, ¿sabemos parar? O sea, sabemos de verdad aparcar todo, teléfonos móviles, cosas que hacer en la casa, y de repente decir, paro, ¿no? Y estoy en la nada, que la nada me conecta con el todo, ¿no? Me vuelvo existencial otra vez, pero es que en la nada, en el silencio, hay tanta información, pero no, nosotras ahí dale que te pego, y sigue, y nunca es suficiente, ¿no? Entonces con esto estoy haciendo, y vuelvo a 2 o 3 sesiones anteriores, a una infravaloración, o sea, un no confiar en que la vida puede ser otra cosa y en que yo puedo ser otra cosa, que no tengo que hacer para ser. Esto no es muy importante, no somos seres hacientes, somos seres. Y paro con esto porque creo que ya he lanzado bastantes ideas y quiero ver cómo aterrizan, pero bueno, me gustaría mucho que permeabilizarse algún mensaje y que lo que para vosotras sea lo importante podáis ponerlo en práctica, que a veces yo creo que lo más importante, como siempre, es mejor una idea que 1000, pero que pueda experimentarla y trabajarla a diario, ¿no? Y autoactualizarme en esto. Y bien llenarme de compasión, de perdón y de liberación, bien llenarme de necesitar expresar las cosas, pero siempre hacia adelante, ¿no? Y trascendiendo, no quedándome en lo anterior, porque si yo hago una sobreidentificación con la voz crítica o con mi trauma, pues me quedo muy pequeñita. Y ese es un poco también el problema de la sociedad de hoy, con esto sí que acabo, pero todos queremos sanar, y estamos como, no muy, cuánta herida, pero también se nos olvida cuánta capacidad de autosanación que tenemos y de co-sanación, si se puede decir así. Se nos olvida. Y aquí lo recordamos, eso es lo muy bonito. En los grupos ocurre la magia, ¿no? Pero muchas veces creemos que necesitamos más y no necesitamos más. Necesitamos simplemente operar con lo que ya tenemos. ¿Vale? Súper. Cortamos ahí.